Tema 41. Emociones. Hoy comenzamos la semana del plano emocional en Virgo. El día de hoy la pregunta es, ¿qué son las emociones? Y por eso hoy recordemos sobre todo que estamos dentro de la influencia de la información de Virgo. Por eso mismo estamos analizando el aspecto emocional. No estamos en este mes para sentir, para irnos al mundo de la imaginación, sino para analizarlo. Vamos a tomar en cuenta, ¿sí?, el concepto más mental de lo que es una emoción. ¿Y por qué esto? Porque una vez que podemos entender la base de las cosas, después podemos saber cómo manejar las cosas, ¿sí? Esto nos pasa a todos en la vida, básicamente con todos los aspectos, ¿sí? Hasta que yo no entiendo algo, hasta que yo no sé cómo manejar ese algo, de dónde viene ese algo, no puedo transformarlo y hacerlo algo útil para mí. Entonces, antes de ver cómo vamos a hacer para usar las emociones, para hacer todo esto útil y demás, tenemos que entenderlo, entender qué es. Bien, entonces, la base fundamental de la pregunta ¿qué es una emoción? Es ir a la etimología de lo que significa emoción. Y emoción significa moverse, ¿sí? Básicamente es eso, es algo que está en movimiento. Viene de las dos palabras que es ex, que es hacia afuera, y motio, que es moverse, ex motio, ¿sí? Moverse hacia afuera. Entonces, básicamente la emoción es una reacción, ¿sí?, una reacción de movimiento. So basically, the emotion is a reaction of movement. ¿Y por qué se produce esta reacción? Se produce esta reacción porque los impulsos energéticos que provienen de afuera, ¿sí?, de mi entorno, cambian mi energía dentro a través de pulsos que generan una reacción energética dentro de mi cuerpo en positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo, generando una reacción electromagnética dentro de mi cuerpo que genera pulsos constantes que despiertan a las moléculas, ¿sí?, que hacen una reacción química que despierta las hormonas, segrega las hormonas y esas hormonas generan más reacciones que llegan a nuestro cerebro como pulsos eléctricos, lo cual interpretamos después como una emoción. Y si es algo constante, que permanece constantemente en el tiempo, le llamamos un sentimiento, es decir, algo adquirido, una emoción que fue asimilada para perdurar en el tiempo. No sé si es muy frívolo esto. Entonces, emoción es una reacción a un pulso energético, ¿sí? Y un sentimiento es un estado energético constante. Entonces, ¿qué son todas las emociones? Todas las emociones que sentimos como humanos son simplemente pulsos eléctricos dentro de nuestro cuerpo. Y muchas veces, porque esto me lo han dicho muchas personas que viven desde el corazón, ¿no? Las personas que sienten y viven todo el tiempo desde el corazón, consideran esto algo muy mental. Y no, hay que sentir más. Y sí, claramente hay que sentir más. Hay que sentir más para poder ordenar esos pulsos. Claramente, es así. Sin embargo, no quita que las emociones no son cosas que están fuera del cuerpo o que son espirituales, sino que son pulsos eléctricos del cuerpo. Básicamente decirnos, cuando alguien viene y dice, simplemente siente, no pienses, es como decirte, ve al mar, aunque no sepas nadar, ¿no? Es como empujarte del barco, ¿sí? Empujarte del barco y decir, flota, pero no sé nadar. Bueno, todos sabemos el resultado de eso, ¿no? Entonces, claro, cuando uno sabe nadar, cuando uno sabe lo que son las olas y cómo moverse en las olas, uno aprende que ni siquiera tiene que nadar, simplemente puede flotar y dejarse llevar por las olas, y ahí es cuando uno puede vivir del corazón. Pero si primero no aprendo a nadar y no entiendo lo que son las corrientes, me ahogo. Es tan simple como aprender a nadar. Y para aprender a nadar tengo que entender qué es el agua y cómo se mueve el agua. Y cómo yo me muevo dentro del agua.
Bien, entonces, recordemos que si las emociones son movimientos de energía, esto significa que todo lo que sentimos son olas en el mar interior. Por lo tanto, ah, por lo tanto, hay que aprender cómo se está moviendo ese océano interior. Y por esto es básicamente que tenemos que entender cuál es nuestra relación con la emoción. Y cuando pongo la imagen del océano, traten de imaginárselo de esta manera. ¿Prefieren ir a la montaña y alejarse del mar? ¿Prefieren mirar al mar? ¿Prefieren nadar en el mar o navegar en el mar? Hay muchas formas de disfrutar del mar. La pregunta es, ¿cómo me relaciono yo con ese mar? Cuando cada uno en cierta forma se empieza a preguntar cuál es su propia relación con la emoción, puedo empezar a entender cómo puedo usar esa energía. Porque no a todas las personas en su vida les sirve navegar. No todas las personas han nacido para navegar. Hay personas que han nacido solo para subir a la montaña y contemplar el mar. Y está bien eso. No se puede pedir que todos sean marinos. Por esto es importante primero ver desde dónde me posiciono yo con la emoción. Lo del mar es un ejemplo, ¿sí? No piensen ahora en, a mí me encanta el mar. No, no tiene nada que ver con esto. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, primero voy a tratar de interpretar que en esa imagen el océano es emociones. Entonces, me tengo que ver a mí mismo desde dónde me pongo en ese océano. Bien, entonces, reconocer esto, reconocer este concepto, es justamente para poder empezar cada uno a encontrar su propia forma de trabajar las emociones. Porque solemos siempre hacer o querer que el otro aprenda de la misma manera que nosotros. Pero siempre cada uno tiene formas diferentes. Y uno de esos puntos de vista que algunas personas tienen, que les es útil, pero que yo aconsejo no hacerlo, es la siguiente, que es la frase controlar las emociones. Muchas veces existe esta perspectiva de que para poder tomar las riendas de tu vida, ¿sí? Tomar el poder de tu vida, hay que controlar las emociones. Si la emoción es la energía, ¿sí? Que mueve tu ser, entonces, controlándola, voy a poder generar más cosas para mi ser. Pero la verdad es que, sigamos con la comparación del mar. Si tomamos el mar como ejemplo, nadie puede controlar el mar. No se controla el mar. ¿Qué se hace? Se aprende a nadar o a navegar. Y aprovechar la energía del mar para poder moverte. Esto es básicamente lo que hay que hacer. Aprender a nadar o navegar en esa onda de energía. Recordemos que venimos hablando de esta onda de energía constantemente, ¿sí? Desde la mente. Entonces ahora esa onda de vibración la vamos a llamar movimiento energético. Por lo tanto, la intención, el fundamento, ¿sí? Que tenemos que aprender es reconocer que no podemos controlar las emociones. Que lo único que podemos hacer con las emociones, en realidad, es aprender a que fluyan con equilibrio. Y que, en cierta forma, ninguna se estanque, ¿sí? Ninguna quede atrapada en mí. Entonces el gran reto es es reconocer que este movimiento es justamente como las olas del mar, como el agua. Y lo que tenemos que lograr hacer no es controlar este agua. Lo que tenemos que lograr hacer es ordenar el camino por el cual fluye el agua. Y eso se hace con vibración. Entonces, el plano emocional solo lo podemos equilibrar a partir de la intención de la mente. Porque la mente es la que pone la intención, que da la vibración correcta para ordenar a la emoción, el movimiento, la intención. Y por esto es importante entender la estrecha relación entre emoción y pensamiento. No son cosas aparte. No podemos decir hay que vivir o de la mente o desde la emoción. Las dos son lo mismo y necesitan sí o sí el uno del otro. Y recordemos lo siguiente. ¿Cuál era el principio de la emoción? El principio de la emoción es que lo que sentimos dentro es el movimiento de lo que viene de afuera, ¿sí? Esa emoción es una reacción de energía externa. Por lo tanto, antes de que llegue a mi plano energético, eso de afuera, ¿cómo puedo cambiar algo de afuera para que no llegue a mí de forma negativa o me afecte? ¿Cómo hago
encima, ¿cómo hago para hacerlo sin modificar el mundo exterior? La única forma es cambiando mi percepción del mundo exterior. Cuando yo cambio, si hay algo que siempre me produce rabia, cuando lo veo me produce rabia, no sé, miran las noticias, ¿no? Miran las noticias y hay algo que, no sé, corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces les molesta la corrupción y les da rabia la corrupción y se ponen mal con la corrupción porque lo están viendo en la tele. Y eso les da rabia, fíjense. Produce una emoción dentro. Pero si yo cambio mi percepción, si yo cambio mi percepción de lo que recibo, dándome cuenta de que hay mucho más detrás, de que enojándome no logro nada, tomo otra conciencia de esa gente en realidad está más perdida que yo, y empiezo a hacer como una especie de análisis que no me lleve a la rabia. Cada vez que después escuche la palabra corrupción, no me va a producir rabia, me va a producir pena, podría decir. Cuando voy hacia otro plano de conciencia. Por lo tanto, cambiando mi percepción del mundo exterior, lo que hago es cambiar la emoción en mi mundo interior. Porque la emoción es solo una reacción del mundo externo. Por lo tanto, fíjense que volvemos a la misma esencia, de que la única forma de poder permitir que las emociones fluyan en armonía es cambiando mi perspectiva sobre todo lo que me rodea. En el plano mental. Mis creencias. Bien. Y es por esto que muchas veces dejamos de sentir ciertas emociones de dolor cuando aprendemos a perdonar, por ejemplo. Cuando entendemos el origen de una situación que nos producía odio, empezamos a sentir compasión. Siempre tiene que ver con mi percepción hacia el mundo. Entonces, desde este punto de vista, aprender a navegar en este océano significa poder ver más allá del horizonte, saber hacia dónde voy, cuál es mi norte. ¿Y dónde está ese norte? En la brújula que está acá. Podríamos decir que el cuerpo es ese barco, la conciencia en el tercer ojo es el marinero, ¿sí? Y va rompiendo las olas en el pecho, en el corazón y el plexo. Creo que esto más o menos resume la idea de lo que es una emoción. Durante estos próximos días vamos a ir trabajando sobre más aspectos específicos de la emoción. Pero la tarea del día de hoy es escribir, aunque sea en un párrafo, desde dónde yo me posiciono para ver ese mar, esas olas, ese océano. ¿Qué son las emociones para mí? ¿Desde dónde yo me posiciono para ver las emociones? Entonces, la vibración con la que vamos a trabajar hoy es el sonido fa, como soplando, ¿sí? Fa. No es fa, no es una F, es fa, soplando. La afirmación del día es: yo soy la chispa divina. El sonido es el sonido de encender la llama, ¿sí? Que es la chispa. Bien, el código del día, el patrón, es el patrón espiritual yo. El sonido yo. Y dice: la expansión de la mente universal abarca todos los conceptos y dimensiones posibles. La letra yo representa el diagrama de todas las ideas y conceptos que habitan todas las dimensiones del tiempo y el espacio. Su sonido es el referente vibracional del patrón interdimensional. Todos los seres somos construidos por todas las dimensiones al mismo tiempo. Ninguno puede habitar solo una de ellas, pues todos son ellas. Si